Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 21 de agosto les doy la bienvenida al episodio número 326, en el que vamos a hablar de fútbol, particularmente de invertir en fútbol, episodio en el que vamos a intentar responder si los clubes son o no una buena inversión. Si es la primera vez que escuchás este podcast, no estoy hablando de conseguir los próximos Messi un campito y fundar un club, sino de invertir en los mejores clubes del mundo, ya que muchos de ellos cotizan en bolsa. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para tener referencias y hacer contactos y como siempre decimos, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabes, clubdelinversor.uy. Un solo aviso parroquial para el día de hoy, antes de meternos en tema. El próximo 28 de agosto vamos a estar por primera vez, es decir, el viernes que viene, cuando esté saliendo el episodio del viernes, vamos a estar por primera vez dando una charla 100% gratuita sobre finanzas para tu hogar y también para tu negocio en la ciudad de Fraiventos por primera vez. Vamos a estar junto a Noelia Rostán, contadora con gran experiencia en el tema. Súper contentos, la verdad, de todo el apoyo local que estamos teniendo. Ahora, tengo una mala noticia también y es que estamos a una semana y estoy mirando la lista ahora y quedan 14 cupos disponibles en la sala. Así que si sos de Fraiventos, si sos de Mercedes o si estás por la zona y conoces a alguien que le interese, escribinos por Instagram y te mandamos toda la información para anotarse. Últimos 14 cupos y cerramos. Bueno, y ahora sí, 12 de marzo de 2019, la Juventus jugaba contra el Atlético Madrid por la Champions League. Había perdido en el partido de ida 2-0 y ese 12 de marzo Cristiano Ronaldo hizo 3 goles. Juventus terminó ganando 3-0 y clasificó a cuartos de final. En la siguiente sesión de la bolsa, las acciones de Juventus llegaron a subir más de un 20%. La clasificación además le aseguraba a Juventus 10.5 millones de euros adicionales en premios de la UEFA y mantenía la posibilidad de seguir generando ingresos por televisión, por entradas y patrocinadores. Cristiano Ronaldo, había llegado a Juventus 8 meses antes. Y cuando comenzaron los rumores de su contratación, en julio del 2018, las acciones acumularon una suba cercana al 30% en 4 sesiones. De alguna forma el mercado estaba intentando calcular cuánto podían valer sus goles, su capacidad para acercar justamente a Juventus a la Champions y el crecimiento comercial que podía producir una de las figuras más conocidas del deporte mundial. Lo vimos todos en este mundial, el tema del negocio del fútbol, ¿no? Clasificar a una competición, avanzar una ronda o descender de categoría puede llegar a modificar decenas de millones de euros de ingresos para cada cuadro, ¿no? Cuando el club cotiza en bolsa, toda esa información de alguna forma entra además en el precio de la acción. Les tiro algunos clubes que hoy cotizan en bolsa. Tenemos al Manchester United, tenemos a la Juventus, tenemos al Borussia Dortmund, tenemos al Ajax, al Benfica, el Porto, la Lazio, Celtic y Sporting Lisboa de Portugal. Los clubes tienen una ventaja comercial, además, como inversión, ¿no? Difícil de encontrar en otras industrias. ¿Qué pasa? Una gran parte de sus consumidores mantiene la relación con la marca durante toda la vida. Vos podés tener un banco y te enojaste con el banco porque hizo determinadas cosas y cambias de banco. Podés ir siempre a comprar a un supermercado y el supermercado un día te vendió un producto en mal estado y vas a otro. O lo mismo con una marca de auto. Pero la realidad es que un hincha de fútbol normalmente no cambia de equipo. O sea, yo soy hincha de Nacional,
Nacional probablemente esté pasando la peor racha y el peor momento de su historia. Y no me voy a hacer hincha del tradicional rival ni de otro cuadro porque a Nacional le esté yendo mal, ¿no? Entonces, las personas no cambian de equipo. Entonces, eso genera de alguna forma una fidelidad que es importante a la hora de pensar en el negocio. Ahora, tampoco esa fidelidad garantiza ingresos ilimitados, ¿no? Un hincha puede continuar siguiendo al equipo y también dejar de ir al estadio o no comprarse más camisetas y demás, ¿no? Entonces, el valor está justamente en conservar durante años y años una comunidad enorme a la que se le pueden ofrecer distintos productos sin tener que reconstruir desde cero esa relación con el consumidor. Algo interesante también para agregar es que la historia de un equipo de alguna forma crea una barrera de entrada. Porque mañana puede aparecer un millonario que haga un nuevo equipo, construir un estadio moderno, contratar grandes jugadores, pero no va a comprar de un momento a otro 100 años de campeonatos, derrotas, rivalidades, recuerdos y demás. Esa reputación y esos años que llevan a haber creado una comunidad de hinchas no se hacen de un día para el otro por más que pongas dinero arriba de la mesa. Y esa escasez explica una parte del valor justamente de las instituciones deportivas. También hay otra cosa que ha cambiado, ¿no? Que es durante años el tamaño económico de la comunidad de la que estamos hablando, de cada uno de hinchas de un cuadro, estaba limitado a la capacidad del estadio. O sea, la comunidad de un cuadro eran las 10.000 personas que iban a verlo. Ahora, o sea, en aquel momento una cancha con 50.000 personas podía vender 50.000 entradas. Y la realidad es que cuando vino la televisión se permitió justamente vender el evento en simultáneo a audiencias enormes y los derechos terminaron convirtiendo ligas locales en productos globales. El deporte además tiene la particularidad que conserva mucho el valor del vivo, ¿no? Justo hoy viernes tuvimos también evento presencial del Club Inversor, en donde fue justamente una figura que estuvo muchos años en televisión. Y nos pusimos a hablar del tema. Y la realidad es que la televisión migró a lo que es el contenido a demanda en Internet, ¿no? Eh, Pónganse a pensar cuántos de ustedes hoy miran tele abierta, en vivo. ¿Y cuántos de ustedes miran un contenido que lo ven en el momento que quieran en YouTube, por ejemplo? Entonces, la tele ha cambiado, sin embargo, el deporte es de las pocas cosas, por no decir capaz que la única que se ve en vivo. ¿Quién va a mirar una final de la Libertadores 3 días después? Nadie. Te enterás enseguida, hoy por hoy, del resultado y pierde la gracia. Yo soy también fanático de Fórmula 1 y por más que a veces hay carreras que son a las 6 de la mañana y me levanto a las 6 de la mañana a mirarla, porque sé que si la veo en la tarde, me voy a enterar antes porque mi algoritmo en las redes me lo va a avisar. Entonces no me queda otra, lamentablemente, que mirarlo en vivo. Por eso también la capacidad esta de generar grandes audiencias en vivo simultáneas mantiene a los derechos deportivos entre los contenidos más valiosos para canales y plataformas. La Premier League, que es la liga más importante de fútbol de Inglaterra, la primera división de Inglaterra, que fue creada en el año 92, terminó transformándose también en un producto deportivo de los más internacionales del mundo. La Premier League tiene seguidores en 189 países y se estima una llegada de 1.200 millones de hogares. Entonces, un club inglés puede generar valor económico a partir de hinchas que quizás probablemente nunca visiten su estadio. Los clubes europeos, manteniéndonos en Europa, facturaron en 2024 aproximadamente 28.600 millones de euros. Esto según la UEFA. Y se esperaba, que no saqué el dato, se esperaba que superaran los 30.000 millones de euros en 2025. Deloitte, la consultora, calculó que los 20 clubes de mayores ingresos generaron unos 12.400 millones de euros durante la temporada justamente 24-25. Cerca de esos 12.000, o sea, cerca de la mitad, cerca de 5.300 millones, corresponden a ingresos comerciales
y unos 2,4 millones al día de partido. Entonces, los principales clubes ya no viven solamente de lo que es entradas y televisión. Hay cosas como patrocinio, merchandising, hospitality, licencia, gira, museos, academias y también explotación comercial del estadio permiten monetizar la marca durante todo el año. Hoy hay algo que se llama el naming como negocio. El naming es a mi estadio le pongo Movistar Arena y Movistar me paga por que su nombre, que el estadio lleve su nombre durante una X cantidad de años. Entonces, volviendo al tema de los derechos audiovisuales, siguen siendo fundamentales y varían según la liga. Los equipos ingleses de los cuales estamos hablando reciben montos que les permiten competir por los jugadores, incluso cuando no forman parte del equipo del club más importante del país, ¿no? Las competiciones de UEFA, que es, para quien no sabe, es como la división de la FIFA de Europa, agregan también otra fuente relevante mediante pagos por participar, por rendimiento y avance en el torneo. Clasificar a la Champions League, que es como la copa más importante de los clubes de Europa, eh, puede transformar a un club un presupuesto completamente. Los pagos de UEFA, nuevamente UEFA es la división de FIFA de Europa, se combinan con más partidos, más entradas, exposición internacional y mejores condiciones comerciales. Por otra parte, no clasificar a una competencia tan importante como la Champions League justamente produce el efecto contrario y a veces obliga a los clubes a vender jugadores, reducir costos para compensar ingresos, justamente que a veces incorporan a las previsiones que van a tener en el año. Los estadios también, como decía, cambiaron de modelo. Está el tema del naming. Los proyectos de estadio incorporaron palcos, restaurantes, museos, tiendas, conciertos y eventos hasta corporativos para generar ingresos más allá de algunos días del año donde habían partido, ¿no? El Santiago Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid, es uno de los ejemplos más ambiciosos. El Real Madrid invirtió fuertemente en aumentar la explotación comercial de ese activo, que antes dependía mucho más de los estadios, de los estadios, de los días de partido, ¿no? Entonces, una reforma de este tamaño puede aumentar bastante los ingresos y al mismo tiempo generarle al club una deuda importante. El valor financiero va a terminar dependiendo de cuánto dinero adicional produzca el estadio frente al costo de construcción, de mantenimiento y financiarlo. Por otra parte, a raíz de toda esta visibilidad, los sponsors pagan por acceder justamente a una audiencia global, no local. Un club además puede vender espacios en la camiseta, en la ropa de entrenamiento y en diferentes justamente categorías comerciales, además de, bueno, contratos regionales destinados a mercados específicos. El merchandising también aprovecha una relación donde el valor del producto depende mucho más de la identidad que de su utilidad física. Es decir, compramos una tacita del Manchester United y la compramos porque tiene el loguito Manchester United, no de la utilidad de que la taza la utilizo para el desayuno, ¿no? Por otra parte, otro negocio importante dentro de los clubes es la venta de futbolistas, ¿no? Hay clubes como Benfica, como el Ajax, Porto y el Borussia mismo, que desarrollaron sus modelos de negocio basados parcialmente en identificar o formar jugadores jóvenes y venderlos posteriormente a instituciones con mayor capacidad económica. Jude Bellingham, por ejemplo, llegó al Borussia con 17 años y terminó siendo transferido al Real Madrid por una cifra inicial superior a 100 millones de euros. El modelo este de los jugadores funciona cuando la estructura deportiva consigue justamente suficientes operaciones exitosas que de alguna forma compensan todos los jugadores que no alcanzan ese nivel, porque cuando sacaste uno bueno, también aparecieron un montón que no llegaron a eso, ¿no? El Borussia Dortmund generó cerca de unos 526 millones de euros de ingresos durante la temporada 24-25 y 115 millones de EBITDA. Justamente durante años combinó la competencia deportiva con este otro modelo del desarrollo de futbolistas que posteriormente son vendidos a clubes más ricos. Este modelo tiene también una contradicción. Desarrollar un gran jugador puede crear muchísimo valor económico y al mismo tiempo puede provocar su salida. Porque cuando aparece una figura internacional, otros equipos pueden pagar salarios y transferencias difíciles de igualar. Entonces, vender puede ser una excelente decisión financiera y a su vez, por otra parte, te debilita al equipo para la temporada siguiente.
y capaz que no clasificás a determinadas copas. Entonces comprometés de alguna forma también el tema financiero. Los salarios también explican buena parte de por qué justamente el fútbol no produjo márgenes igualmente grandes. Cuando una liga, por ejemplo, recibe mucho dinero por derechos de televisión, todos los participantes, los clubes de esa liga, aumentan su capacidad de gastar. Sin embargo, la cantidad de futbolistas de primer nivel sigue siendo limitada. Entonces, parte del nuevo ingreso termina rápidamente en salarios y en transferencias más altas. Otra cosa, los contratos duran varios años de los jugadores, por lo que si un club contrata mal, como le ha pasado por ejemplo a Nacional ahora, puede seguir costando dinero durante mucho tiempo. Tenés un jugador que, como le dicen en el fútbol, no es tenido en cuenta, sin embargo, le seguís pagando el sueldo. Un jugador también puede lesionarse, dejar de rendir, y vos también seguís pagándole el sueldo, o perder su lugar y justamente continuar cobrando. Entonces, cuando tenés un jugador así, tenés que venderlo, y como lo tenés que vender rápido, como todo lo que se vende rápido, terminás aceptando una pérdida importante. Para dar un ejemplo y que se entienda la dimensión del negocio, volvamos con el caso del Real Madrid. Durante el ejercicio 25-26 informó ingresos cercanos a 1.221 millones de euros, unos 243 millones de EBITDA, antes justamente de venta de activos, y un beneficio neto aproximado de 26 millones. El club, Real Madrid, pertenece a los socios y reinvierte los recursos en la institución. Forbes, por ejemplo, estimó en 2026 un valor cercano a 9.500 millones de dólares. Pero justamente Real Madrid no cotiza en bolsa. Entonces, tener uno de los activos deportivos más valiosos del mundo no significa que exista una acción disponible para comprar. Manchester United, por ejemplo, sí cotiza y durante el ejercicio fiscal 2025 generó 666 millones de libras de ingresos, de los cuales unos 333, la mitad, provienen del negocio comercial, 173, un tercio casi, de televisión y 160 de los días de partido. Fíjense cómo el negocio del partido ya no es el protagonista del fútbol, ¿no? A pesar de esa facturación gigante, como también les contaba con el ejemplo del Real Madrid, el ejercicio de Manchester United termina con una pérdida neta cerca de 33 millones de libras. El periodo siguiente mostró una mejora y el equipo además consiguió volver a Champions League, lo que aumenta sus ingresos esperados. Con esto que quiero decir que si bien el fútbol es un negocio millonario, hay casos y hay años en donde los clubes les va muy mal. Es un negocio muy volátil también. Nacional ahora le va a pasar que si no llega a clasificar a las copas, perdón que hable de Nacional, pero digo, es el cuadro el cual voy siguiendo, va a tener serios problemas financieros arriba de los que ya tiene. Porque justamente las primas por esas copas son parte importante de la facturación de cualquier club, ¿no? Juventus también, volver al caso de Juventus que estuvimos hablando cuando estuvo Cristiano, muestra también otra particularidad de estas empresas. Estas empresas reciben información económica justamente relevante todas las semanas. Cuando nosotros compramos una acción de una empresa, quizás la empresa cada 3, 4, 5 meses presenta reportes y ahí es cuando como que es un punto de volatilidad porque puede pasar cualquier cosa. Pero en el fútbol pasa distinto. Los clubes están rindiendo todo el tiempo las cuentas, porque todos los fines de semana tenés partido. Una clasificación a una copa, una eliminación de un torneo, una lesión o un sorteo incluso internacional pueden cambiar justamente expectativas en cualquier momento antes de que antes que aparezca cualquier balance, ¿no? Entonces también eso es otra cosa particular de lo que es el mundo del fútbol con el mundo bursátil, ¿no? Y escuchen esto que les voy a leer mientras estaba investigando para este episodio. Dice, la investigación académica encontró movimientos en las acciones de clubes alrededor de los resultados deportivos. Los efectos son mayores cuando ocurre algo inesperado o cuando el partido tiene consecuencias importantes sobre premios y futuras justamente competiciones.
Entonces, esto lo que quiere decir es justamente de lo que estábamos charlando. Los clubes están todo el tiempo sometidos a volatilidad. Por eso también es tan particular si nos metemos a invertir en este rubro. Yendo a otro ejemplo, el Inter de Miami, por ejemplo, mostró claramente hace poco el gran impacto comercial que tiene una gran figura. Inter de Miami no es un club que cotiza en bolsa, pertenece principalmente a Jorge y José Mas, junto con David Beckham. Y Forbes justamente estimó en 2026 un valor cercano a 1.350 millones de dólares y unos ingresos aproximadamente de 200 millones. Antes de la llegada de Messi, las estimaciones para 2022 ubicaban los ingresos alrededor de 56 millones. Obviamente el crecimiento no solo es por Messi, pero su llegada aumentó fuertemente la demanda de entrada, merchandising, patrocinadores y audiencia justamente internacional. Los grandes clubes, otra cosa que también está pasando, atraen cada vez más a capital privado. La empresa Red Dirt compró el Milan en 2022 por una operación donde se valoró cerca de 1.200 millones de euros. Fondos de inversión, family office y también grandes fortunas compiten por una cantidad muy limitada de instituciones históricas que estén disponibles, ¿no? Algunos compradores pueden aceptar una rentabilidad menor porque también controlar un club reconocido, si yo soy el dueño del Milan, bueno, no sé si voy tanto por la rentabilidad o si también la visibilidad, las relaciones y el prestigio que ello conlleva, ¿no? Entonces, esto permite que las valoraciones privadas crezcan, aunque los beneficios actuales de los clubes de fútbol no parezcan tan grandes, tan suficientes para justificar por sí solos. Ahora bien, si nos pusiéramos de analistas de una acción de un club de fútbol, importan un montón de cosas. ¿Cuánto de sus ingresos son estables? ¿Cuánto va a depender de sus resultados deportivos excepcionales? Un patrocinio firmado por varios años tiene una previsibilidad muy distinta de si llega a semifinales de Champions o si vende un jugador por 100 millones. Los salarios también muestran cuánto margen tiene el club si una temporada sale mal. La deuda del club permite entender cuánto puede resistir una caída de ingresos y si los compromisos están financiando inversiones productivas como un estadio o simplemente pérdidas recurrentes. En cuanto a riesgos, el descenso representa uno de los justamente más importantes del sector. Un club puede perder en pocos meses una parte importante de sus ingresos de televisión y comerciales mientras mantiene contratos salariales firmados por año, ¿no? Es como que este, puedo puedo ir a la bancarrota y de repente, o sea, me puedo ir hacia abajo y no puedo, salvo que venda jugadores, no puedo tocar los salarios, ¿no? También no clasificar a ciertas copas, como la Champions en el caso de Europa, eh, nada, produce un montón de daños financieros a los clubes que están acostumbrados, sobre todo los que están acostumbrados a contar con esos ingresos, o sea, los que habitualmente clasifican. Esos clubes tienen dentro de sus estados contables y dentro de sus previsiones las primas de las copas como parte del año, ¿no? Y si no clasifican es un problema. Después, bueno, como ya hablamos, las lesiones, las malas contrataciones agregan volatilidad a esa acción. Y como venimos diciendo algunos episodios atrás de este podcast, un gran club, la acción de un club de fútbol puede ser una mala inversión si el precio al que la compramos es malo. Esto aplica para todo, ¿no? Los antecedentes del fútbol en el mundo de la bolsa, ya que estamos agregando datos, tampoco fueron demasiado buenos, ¿no? Escuchen este dato que también estaba, perdón por la ensalada de datos que armé para este episodio, pero bueno, lo fui conectando. Robeco, una de las grandes gestoras de inversiones en Europa, estuvo analizando 26 clubes cotizados entre el año 97 y el 2023 y los comparó con el mercado europeo en general. Durante ese periodo, si hubiéramos invertido en estos 26 clubes, nuestra inversión hubiera rendido en promedio 6 puntos menos por año que invertir en el índice de todas las empresas de Europa, de las más grandes, ¿no?
Obviamente hubo clubes que tuvieron temporadas extraordinarias en bolsa, pero como grupo no consiguieron transformar justamente el crecimiento del fútbol en mejores retornos para los accionistas. Eh, si se quiere una excepción, en la temporada 2010-2011, el Borussia llegó a subir las acciones arriba de un 100%, ¿no? Pero bueno, además el universo disponible que cotiza es pequeño. Por ejemplo, no podemos tener una cartera de inversión que meta al Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, el Manchester City, el PSG, el Milan o el Inter de Miami, porque bueno, no son clubes que cotizan, ninguno de ellos. Entonces, el fútbol tiene todavía espacio para crecer. Las grandes marcas pueden vender más productos y contenido directamente a hinchas en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos también ganó importancia con la llegada de Messi y con este mundial de este año. Y además una cosa que está creciendo, que no es poco, es el tema del fútbol femenino. Viene creciendo en audiencia y en patrocinios. El aumento de la cantidad de partidos y las competiciones también generan nuevos ingresos, aunque también exige planteles más grandes y aumenta los costos. Fíjense este mundial, no sé qué va a pasar con el mundial siguiente, pero se habla que va a ser todavía con más cuadros, o sea que el negocio está pasando por arriba de la deportividad, de lo deportivo, ¿no? Entonces, para cerrar, un club puede ser extremadamente valioso por su historia, su marca y la cantidad de personas que quieren formar parte de él. Pero al inversor le importa cuánto paga y cuánto dinero puede generar esa empresa para sus propietarios. Si estamos analizando las acciones de nuestro equipo, podemos imaginar exactamente los mismos ingresos, la misma deuda, los mismos resultados y el mismo precio, pero con la camiseta del rival. Entonces, tampoco porque seamos hinchas, no invertamos en algo que puede llegar a ser un mal negocio, ¿no? Entonces, si queremos apostar a esto, como siempre decimos, tenés que tener tu propia tesis financiera, tu propio análisis y dejar de lado los colores si sos hincha de alguno de los equipos que cotiza. Y con esto nos despedimos por el día de hoy. Espero que haya sido interesante. La verdad, en los últimos episodios nos hemos puesto a investigar distintos rubros de los cuales jamás habíamos hablado y a veces, bueno, nos generan toda esta ensalada de datos que vamos tratando de convertir en un hilo conductor, en un solo episodio. Si te gustan estos episodios, también podés compartirlo, ponernos las 5 estrellitas en Spotify, comentar y demás, que nos hace muy, muy bien. Dicho esto, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.